Muy buenas tardes a todos. Hoy comenzamos en nuestro primer día de clases en este curso que espero despierte la pasión que, por ejemplo, tiene en mí esta temática: cómo escribir un artículo científico y no morir en el intento, ¿eh? Pero antes de eso, corresponde hacer una contextualización que justifique por qué hacemos lo que hacemos. Empecemos. Ok, es un curso, como estamos viendo aquí, organizado por CIDE Ecuador, el Centro de Investigación y Desarrollo, y por CET Bolivia, el Centro de Estudio Transdisciplinario de Bolivia. En esta primera parte, lo que pretendemos abordar es la justificación de, está bien, ahora todos nos piden esto. ¿Por qué? Quien les habla es el doctor Enrique Richard. Voy a estar a cargo de todo este curso y para quienes no me conozcan, yo tengo un postdoctorado en informática y biodiversidad por la Universidad de Kansas, un doctorado en ecología de Argentina, varios posgrados en pedagogía universitaria, soy biólogo de profesión, ciudadano honorario de la Nación Cuyano Aymara, y lo que me da la autoridad ética y moral para estar al frente de este curso es el hecho de contar con 35 años como docente investigador en distintas universidades de Latinoamérica y sobre todo el hecho de tener un acervo de más de 600 publicaciones, entre artículos en revistas periódicas, de cuartil 1 al cuarto, y libros y otros capítulos de libros, artículos de opinión, etcétera, etcétera. Entonces, lo que realmente, o mejor dicho, el antecedente más peso es justamente este último. Bien, pasando al tema, a la cuestión, digamos, organizativa, voy a poner a disposición de todo el curso la bibliografía, una bibliografía bastante extensa, pero mi política siempre ha sido que es mejor pecar de exceso que pecar por defecto. Entonces, les pongo a disposición una gran cantidad de libros sobre la temática, espero que la puedan o la sepan aprovechar. Y como les comentaba antes, no debemos caer en el hecho de empezar siempre un curso directamente con la temática del curso. Lo más importante, lo primero de todo, es justificarlo. ¿Por qué? Me parece terriblemente doloroso que los maestros en la escuela primaria a nuestros niños les enseñen lenguaje, matemática, la materia que sea, historia, filosofía, no sé, cualquiera, y nunca empiecen justificándolo. ¿Por qué es importante estudiar historia, matemática? ¿Por qué es importante estudiar lengua? Porque es muy difícil estudiar algo cuando uno no tiene idea de para qué sirve. Por eso esta primera clase nos vamos a encargar de explicar eso. Una clase justificatoria. Y mañana ya sí, con las pilas cargadas, empezamos. ¿Ok? Entonces las preguntas motoras que vamos a contestar hoy son las siguientes. ¿Qué es un doctorado y para qué sirve? ¿Y un postdoctorado? ¿Por qué es importante publicar? ¿Qué requisitos debe cumplir una publicación científica y académica y por qué? ¿Qué parámetros son importantes en una publicación científica? Algo que también les quita el sueño a muchos, que es la indización y el impacto. Y la indización secundaria y los problemas en torno a ella, eso vamos a aclarar el día de la fecha. ¿Qué es un doctorado y para qué sirve? ¿Y un postdoctorado? Las primeras preguntas. Bien, me topo con muchos colegas que lamentablemente
piensan que es una cuestión política esto de hay que publicar. Antes no publicábamos, ahora la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior de Ecuador, algunos reglamentos de Bolivia, piden de repente, no. Ahora uno de los pilares sustantivos de la universidad es la investigación. Hay que publicar. Es una cuestión política, ya pasará. No, no va a pasar nunca. Todo lo contrario, se va a agudizar el tema. Se va a hacer una obligación ineludible el publicar. El tema, la pregunta del millón es ¿por qué? Lo que no se publica no existe. Nadie puede ser poeta si no escribe poesías. Y eso me lleva a qué es un doctorado. El doctorado es el grado académico del investigador científico. Francisco Perujo le llamó el carnet del investigador, pero unamos las dos cosas. El carnet del investigador. ¿Y quién es un investigador? Investigador es el que investiga. ¿Qué investiga? Lo que publica. Si un investigador, un doctor, no tiene sus investigaciones publicadas, no es ni lo uno ni lo otro. De la misma manera que nadie me puede decir que es poeta si no ha escrito una poesía en su vida. Aunque me muestre un cartoncito que lo diga. Hay muchos doctores que nunca han publicado ni un aviso fúnebre en el periódico. ¿Tienen el cartón? Sí lo tienen, pero mejor no le digan a otros doctores que nunca han publicado nada, porque los otros doctores lo van a mirar con una mirada de desaprobación. Doctor que no publica no es doctor, lamentablemente, de la misma manera que poeta que no tiene poesía no es poeta. ¿Para qué sirve un doctor? Para generar información científica que promueva el desarrollo social, cultural, económico de un país. ¿Para qué sirve un doctor? Porque es el perfil del docente ideal. No es una cuestión política que para ejercer la docencia universitaria haya que ser doctor. No lo es. Sáquenselo de la cabeza porque no lo es. ¿Por qué tiene que ser doctor? Porque el doctor es una persona creíble. ¿Por qué es creíble? Porque habla por su propia boca, domina el conocimiento y mucho de lo que dice es resultado de sus propias investigaciones. Y qué lindo para un estudiante cuando ve la bibliografía y encuentra artículos y libros que escribió su docente. ¡Wow! No, este tipo hay que escucharlo, este tipo es creíble, yo le creo. Al otro no le creo, porque el otro recita de memoria y hace karaoke con su PowerPoint. Ah, la credibilidad en esto es importante. Entonces los doctores son los que forman el futuro de un país. ¿Y qué es un postdoctorado? Un postdoctorado es un entrenamiento científico que no tiene en la mayoría de los países grado académico. Es una orientación que le damos al doctor y lo especializamos trabajando en una línea de investigación. Como bibliografía específica para el perfil del doctor y del postdoctor, les recomiendo estos dos libros. El de Francisco Perujo Serrano, El investigador en su laberinto, que lo van a tener dentro de la bibliografía, y el clásico de Pierre Bourdieu, El Homo Academicus. Que tiene que publicar. Si no publica, bueno, en ese caso deja de ser doctor aunque tenga el título que tenga.
aunque se los muestre a todo el mundo, no lo es. De la misma manera que un poeta sin poesía no es poeta. Bien, ok. La investigación postdoctoral es un paso posterior al doctorado y su objetivo, como dice ahí, es profundizar conocimientos de un tema especial. En realidad, el postdoctorado es una especie de pasantía que uno hace en un determinado laboratorio en la especialidad o en la línea de investigación que uno elige. Pero eso se traduce en producción, en publicaciones. El postdoctorado, si bien no es un grado académico formal, pero el postdoctorado también se traduce en papers, publicaciones. Muy bien. Un postdoctorado puede durar distinta cantidad de tiempo porque es lo que les acabo de mencionar, un entrenamiento. Entonces dependerá de cuánto se tarde en hacer una determinada investigación y publicarla. Contestado esto, lo que tenemos que considerar es que, así como en el fútbol, el trofeo es la Copa del Mundo, el trofeo de un doctor, de un investigador con ese grado académico, es el paper, el artículo científico. Y este meme me encantó. Mi primera cita, la expectativa, lo que estamos viendo aquí, y la realidad, lo que espera realmente un investigador, es que su artículo sea citado, porque ese es el indicador del impacto. Muy bien. Creo que ya estamos metiéndonos en onda. Tercera pregunta. ¿Por qué es importante publicar? Bueno, algo ya lo dije. Lo que no se publica no existe. Pero hay razones mucho más profundas y valederas. Razones que pasan por la ética, por la moral. Ustedes estudiaron en la universidad. Bien, ¿gracias a quién? A la gente que publica. Pero hay razones, por ejemplo, que están vinculadas, por ejemplo, al tema de la pandemia actual, de la crisis actual. Les voy a dar un par de ejemplos. El secreto de las cruzadas va a ser uno, y el otro, uno que me tocó vivir en Bolivia, relacionado a la autonomía universitaria y la relación que tiene la autonomía con la Coca-Cola. Ustedes dirán, ¿qué relación puede tener la autonomía con la Coca-Cola? Ya lo veremos. Veamos lo de las cruzadas. Las cruzadas, como ustedes saben, era el ejército santo, era el ejército de la iglesia, el que luchaba contra los infieles. Entonces, este ejército, realmente, los moros, los principales enemigos, pensaban que sí, que eran santos. ¿Pero por qué pensaban eso? Porque en esa época, una herida de espada, aunque sea superficial, no hacía falta atravesar a una persona con una espada para matarla. Con una herida superficial la persona iba a morir en cuestión de días. ¿Por qué? Porque no había alcohol en gel y las espadas no las desinfectaban. Entonces, como no había alcohol en gel y no había la desinfección de las espadas, cada espada se convertía en un foco infeccioso para la batalla. Entonces, cuando ustedes eran heridos por una de estas espadas que ya tenían sangre de un montón de enemigos y que nunca habían sido limpiadas, lo más factible es que murieran de tétanos en un par de días. Pero esto, curiosamente, a los cruzados no les pasaba. La pregunta del millón era, ¿por qué? Bueno, eso es un secreto que los cruzados, desde el siglo XII hasta la actualidad, guardaron muy bien. Lo guardaron muy bien
Y la Iglesia lo dio a conocer recién hace un par de décadas, el secreto de los cruzados. ¿Y cuál era el secreto de los cruzados? Bueno, ahí estamos viendo una batalla simulada y estamos viendo el tema que les decía. Esas espadas, esas hachas no se lavaban, no se desinfectaban. Pero bueno, el secreto de los cruzados es que cuando comían, sus comidas acompañaban las comidas, como indica esta flechita de aquí, acompañaban sus comidas con pan. Ese era el secreto, el pan. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el pan? Mucho tiene que ver. El pan, ellos cuando terminaban de comer, el pan que sobraba lo guardaban y lo guardaban en las alforjas de sus caballos. La transpiración del caballo, el cuero de la alforja, humedecía y lo mantenía húmedo y caliente al pan. Y el pan se llenaba de moho. Y el secreto de ellos era comer el pan con ese moho, el que están viendo aquí en la flecha, en la pantalla. Ese era el secreto de los cruzados por el cual los cruzados, cuando eran heridos, no se infectaban, no tenían septicemias y no morían. Miren qué curioso, ¿eh? 700, 800 años después, Alexander Fleming redescubre ese moho. Y ese moho, una especie de hongo, correspondía a la especie Penicillium notatum. Un moho, un hongo, que produce un metabolito secundario, una toxina, para evitar la competencia con las bacterias que son sus competidores directos. La penicilina. Alexander Fleming ganó el premio Nobel por este descubrimiento. Ajá. Pero durante 800 años, ¿cuántas personas murieron por infecciones bacterianas porque no sabían el secreto de los cruzados? Alexander Fleming no se lo guardó en secreto. Alexander Fleming ganó el premio Nobel porque publicó su descubrimiento en un artículo científico. Ahí tienen la importancia de publicar. Y gracias a eso tenemos la penicilina hoy y la mayor parte de los antibióticos. En una conferencia que di en Bolivia, en una universidad pública de Bolivia, alguien me dijo, yo no estoy de acuerdo con esa ley que dice usted de que lo que no se publica no existe, de que hay que publicar. Y nosotros, desde la autonomía, pensamos que no necesariamente se debe publicar. Podemos ser investigadores y no publicar, porque eso, publicar, responde a un criterio occidental colonizador. Y lo peor de todo fue, ¿quién lo dijo? La persona que me lo dijo, que lo dijo de pie y lo dijo muy enojado, era el director de posgrado de esa universidad pública, en el 2014. Entonces, yo tuve que explicarle a este señor que la autonomía no implica puedo hacer lo que me dé la gana, como muchos creen. En los aspectos legales y legítimos, la autonomía universitaria implica, por ejemplo, que puedo hacer mis propios reglamentos si y solo si dichos reglamentos, número 1, no violan una ley nacional. Número 2, no violan la Constitución Política del Estado. Número 3, no violan tratados y acuerdos internacionales. ¿Como cuáles? Como los de la UNESCO,
de Educación Superior del 99, el Tratado de Budapest de Publicaciones Científicas y por último no violan la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces ahí sí pueden hacer un reglamento, pero si el reglamento universitario viola algo de esto, entonces está violando los propios principios autonómicos. Y desde el punto de vista legal, eso implica incurrir en el delito de sedición y traición a la patria de acuerdo al Código Penal Internacional y al Código Penal Nacional. La propia autonomía también. Si alguien no está de acuerdo, qué macana, esta noche no voy a poder dormir. Bueno, seamos serios. Si alguien no está de acuerdo, me escribe y yo le mando lo que están viendo en pantalla. Una biblioteca entera de libros sobre lo que es la autonomía, escritos en un 99% por los fundadores de la autonomía y por escritores que la han vivenciado desde el país donde se creó la autonomía, Argentina, Córdoba, 1918. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver esto con la Coca-Cola? Tiene mucho que ver con la Coca-Cola, porque la autonomía es como la Coca-Cola. Es decir, yo no puedo decir, como soy autónomo, a mí no me importa que la Coca-Cola tenga etiqueta roja y sea de color marrón. Para mí, por la autonomía, yo decreto que la Coca-Cola va a ser verde y la etiqueta va a ser azul. Ok, en el momento que ustedes la hagan verde con etiqueta azul, va a ser otra cosa. Aunque le pongan el nombre Coca-Cola, la gente va a seguir diciendo, no, Coca-Cola es la roja, la original. Bien, la autonomía es lo mismo. Es como la Coca-Cola. Ustedes no pueden hacer la autonomía como me dé la gana. Coca-Cola es Coca-Cola, autonomía es autonomía. Y los principios universales de la investigación científica son como la Coca-Cola. La Coca-Cola siempre será de color marrón y la etiqueta roja, la Coca-Cola original. Ahora, si ustedes cambian los colores, la botella y todo eso, puede ser cualquiera de estas cosas que vemos aquí, pero no va a ser Coca-Cola. Va a ser Cristal, va a ser Joya, va a ser cualquiera de estas bebidas, pero no va a ser Coca-Cola. Coca-Cola, ustedes la van a identificar inmediatamente aquí, en el ángulo superior izquierdo, y van a decir, esa es la Coca-Cola. Perfecto. Bien, entonces la universidad como institución, el sistema de enseñanza y grados académicos son Coca-Cola. Esto se aplica también a los grados académicos, ¿como cuál? Como el grado de doctor, porque en esta universidad, como no querían hacer investigación, entonces dijeron, nosotros tenemos doctorado, pero no pedimos que se haga investigación. Entonces no es doctorado. Coca-Cola que no tiene cafeína y que no tiene burbuja no es Coca-Cola. Bueno, doctorado que no hace investigación no es doctorado, aunque ustedes quieran ponerle el nombre que quieran por una autonomía mal interpretada. Bien, esa es la relación con la Coca-Cola. Vamos a la segunda parte. ¿Por qué más es importante investigar? Bernardo Hussein fue el primer premio Nobel de toda Latinoamérica, el fundador de la primera institución pública de investigación científica, el CONICET. Y en su discurso donde ganó el premio Nobel, él dijo lo siguiente: los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico y tecnológico. Los países pobres siguen siendo pobres
porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia, correcto. Y ahora, con esto del coronavirus, lo estamos viendo perfectamente, compañeros. Qué cara que había sido la ignorancia, ¿eh? Qué lindo hubiera sido invertir en ciencia y en salud. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cuánto invierten algunos países en investigación. Mientras más rojo, más es la inversión en investigación. Curiosamente, fíjense que los países que más invierten en investigación son los que mejor desarrollo tienen y mejor sistema educativo y de salud tienen. Ahí ven la correlación también. China, China tuvo el origen del coronavirus y fue el primer país en sacárselo de encima también. Pero China es el segundo inversor en investigación a nivel mundial. China hoy es el único país que tiene fotos en color de la superficie de la Luna, que ha mandado nuevamente robots autónomos a la Luna. Brasil está avanzando en tecnología espacial, Perú también. Argentina construye sus propios satélites. Ajá, pero eso es el reflejo de esto que estamos viendo aquí. Esto que estamos viendo aquí es la producción de artículos científicos de Brasil, Argentina, Chile y finalmente Ecuador y Bolivia. Cada producción refleja algo, refleja el desarrollo de un país. Por eso es importante publicar. Ahí tenemos cuánto publica Brasil, Perú, y les voy a dejar también en la bibliografía que van a tener disponible un artículo en el cual discutimos con la doctora Contreras el rol de la investigación universitaria en los procesos de descolonización e independencia. ¿Qué tiene que ver con la independencia de un país, la investigación? Si ustedes no generan una ciencia nacional, vamos a depender siempre del conocimiento que nos llegue de afuera. Eso tiene que ver. Y bueno, siguiendo con las estadísticas, aquí podemos ver cuánto es la producción de acuerdo al Simago Journal, la producción latinoamericana. Brasil a la cabeza, en segundo lugar México y Ecuador en el puesto número 11 y Bolivia en el puesto número 15. A nivel mundial, obviamente Estados Unidos está en primer lugar, lo cual explica muchas cosas, China en segundo lugar y Japón en quinto lugar. Y esto que estamos viendo aquí es un dibujito que a mí me encanta. El mapamundi, pero de acuerdo a la producción científica. Es decir, los países se vuelven más gordos con la mayor producción científica. Fíjense, Latinoamérica, lo flaquita que está, y África prácticamente no existe. Bueno, a nivel nacional también aparece quiénes son las personas que contribuyen al desarrollo. Y esto es en las redes académicas. En el caso, por ejemplo, perdón, pero estoy con algunas dificultades informáticas y de internet. Entonces, bueno, hay una gran carga con el tema de la cuarentena y hay que salir adelante de todas maneras. Bueno, les estaba diciendo, aquí estamos viendo, por ejemplo, el ranking de científicos de Bolivia de acuerdo a las citaciones que tienen sus artículos científicos. Y quien les habla está o estaba en ese momento en séptimo lugar. Bien, hay personas que no existen. Bueno, ¿qué más pueden decir de esto? Otra vez, el mismo problema de Internet, pero la investigación, yo voy a continuar con la narrativa, la investigación científica es el determinante número uno en las evaluaciones
universitarias del mundo. Y eso hace que exista estos rankings de las 1000 mejores universidades, en el cual, como podemos ver aquí, Bolivia y Ecuador no están dentro de las 1000. Están en el ranking, pero no dentro de las 1000, como pueden verificar ustedes por su propia cuenta vía internet a través del SIGUR. Bueno, uno de los principales factores de peso justamente es la producción académica. Entonces aquí tenemos los parámetros de evaluación, calidad educativa, pero el segundo es producción académica. Y el tercero, cuántas veces esa producción académica es citada en otros artículos académicos y científicos. Entonces, ahí tenemos otro factor de peso para justificar por qué tenemos que publicar. Ahora, ¿qué requisitos debe cumplir una publicación científica y académica y por qué? Bien, volvemos otra vez al planteo inicial. El primer principio de la investigación científica. Lo que no se publica no existe. Y ya lo hemos justificado. Para los cruzados se guardaron el secreto y durante 800 años mucha gente murió por infecciones bacterianas porque no tenían ese secreto de la penicilina. Cuando Alexander Fleming la redescubre a la penicilina, gana el premio Nobel y toda la humanidad ganó, pero gracias a que él lo publicó como artículo científico. El segundo principio, publicar o perecer, publicar o morir. Ese debería ser nuestra norma. Bien, ¿cuáles son los requisitos de una publicación científica? Estos requisitos los impuso o los consensuó la UNESCO en 1948 por primera vez. Y en 1948 también sentó las bases de lo que sería realmente una publicación científica. Entonces, el principio número uno, la base número uno era que todo conocimiento científico debe expresarse en producción. Lo que no se publica no existe. Número dos, la producción debe tener universal. O sea, es una producción que tiene que estar expresada no solo en una publicación, sino además debe estar expresada en artículos científicos que estén accesibles a todo el planeta Tierra. Y número 3, tienen que estar evaluados por pares académicos. Ese es otro principio fundamental, que estén avalados por pares académicos. Esto en un contexto de ética científica. Lo que estamos viendo aquí es la página de COPE. COPE es la institución a nivel internacional que regula la ética científica y académica. Es la que dice, por ejemplo, esto es un plagio, y es la que puede castigarlo al plagio. Entonces, ustedes pueden poner COPE ética en Google y pueden acceder a todas las publicaciones y a los códigos de ética internacionales que regulan la producción científica. Otra característica de los artículos científicos es la presencia internacional. Es decir, un artículo tiene que ser accesible por personas que vivan en la Antártida, en Nueva Zelanda, en el Congo belga o en Marte. Bueno, en Marte próximamente, todavía no. El referato de pares, a su vez, tiene que ser realizado por pares sensu stricto. ¿Eso qué significa? Que si yo escribo un artículo sobre la importancia de el trasplante de válvula mitral en el corazón, ese artículo solamente puede ser evaluado
por 2 o 3 evaluadores que ya hayan publicado artículos sobre válvula mitral en el corazón. Ustedes dirán, bueno, pero otro médico podría. No, no puede. Si pudiera, ustedes no irían a un otorrinolaringólogo si les duele el hígado. Porque el otorrinolaringólogo le va a decir, no, usted tiene que ir a un gastroenterólogo. Pero usted es médico. Sí, pero yo me especialicé. Bien, si entendieron esto, ya sabemos lo que es un par en sentido estricto. Entonces, no solo es escribir un artículo, es mandarlo a publicar en una revista que exista, que ya vamos a ver a qué me refiero con eso. Esa revista recibe el artículo, lo recibe el editor y el editor lo deriva a los pares sensu-stricto. Y estos pares evalúan el trabajo y son los que van a dar el veredicto. Si es original y vale la pena publicarlo, o si hay que hacer correcciones, o si no es original y no vale la pena publicarlo. En ese caso es rechazado. Tengan en cuenta que normalmente se rechaza la mayoría de los artículos. Entonces hay que estar predispuesto a esto. Ahora bien, ¿qué significa la tasa de rechazo de artículos científicos? Bueno, lo que significa es que estos artículos, otra vez el mismo problema, voy a cambiar el software. Para la siguiente clase voy a utilizar otro software porque este software evidentemente da problemas. Bueno, ¿qué características tiene una revista científica? En primer lugar, tiene que tener indización primaria. ¿Qué es la indización primaria? Es un código que creó la UNESCO por allá por el año 48, que ustedes lo deben haber visto en libros y revistas. En los libros se llama ISBN, la abreviatura de International Book Serial Number. Y en las revistas es el ISSN, International Serial Standard Number. También se está utilizando ahora el identificador de objeto digital o DOI, pero eso es indización primaria. Si una revista o libro no tiene ISBN o ISSN, para la UNESCO no es publicación. Así sea la revista Playboy, no es publicación. Y créanme, la revista Playboy sí tiene ISSN. Y esto se los digo porque en nuestros países hay universidades que tienen revistas que le llaman científicas y ni siquiera tienen ISSN. Y eso, el trámite para hacerlo es totalmente gratuito. Entonces no hay justificación para no hacerlo. Lo segundo es tener un registro secundario o indización secundario, que es una especie de sensor de impacto. ¿Qué es el registro secundario? El registro secundario es cuando la revista o el libro pasa a integrar bases de datos internacionales que contabilizan cuántas veces el artículo que ustedes escribieron está citado por otros autores. Y eso es un índice de impacto, porque eso me dice a mí que el artículo realmente era bueno. Por eso lo están citando otros autores. Otra característica es tener política de canje. Eso significa que pueda ser canjeado por otras revistas académicas a nivel internacional. Bien. Asimismo, como ya dijimos anteriormente, es fundamental que una revista científica, y lo que la diferencia de Playboy, por ejemplo, hasta cierto punto,
es que las revistas científicas tienen comités académicos de pares sensu stricto. No se publica ningún artículo si no pasa por las manos de al menos 2 evaluadores o árbitros o referees o pares académicos que hagan la evaluación correspondiente. Entonces, solamente cuando los pares académicos hacen y aprueban el artículo, recién se publica. Bien, en este gráfico estamos viendo algo que ya les había explicado. Para académico son los dos que están arriba. Los dos de abajo nunca van a ser para académico aunque tengan el mismo título. Los dos son médicos. A lo mejor los dos se graduaron en la misma universidad, pero no es igual. Uno estudia cerebro y el otro estudia corazón. Entonces, uno no puede evaluar al otro aunque tengan el mismo título. Bien, el proceso por revisión por pares es algo que tiene larga data. Las primeras revistas científicas de los tiempos de la Royal Society, Sir Francis Bacon, siglo XVII, ya tenían el principio de revisión por pares. Entonces no es algo nuevo. La UNESCO lo que hizo fue estandarizarlo. Entonces, ya empezamos a contestar las últimas preguntas en la recta final. ¿Qué es la indización? ¿Qué es el impacto? Bueno, el impacto, la indización ya lo dijimos. Indización primaria, ISBN para los libros, ISSN para las revistas. Pero la indización primaria se aplica a cualquier publicación, sea científica o no. Un periódico tiene ISSN, por ejemplo. Ya les dije, la revista Playboy también tiene ISSN. Un libro tiene ISBN. Si una publicación no tiene indización primaria, no puede incluso participar en las ferias internacionales de libros. ¿Por qué no? Porque no son libros, no son revistas tampoco. Solamente adquiere el perfil de revista o libro la publicación que tiene ISBN, libro, o ISSN, revista. Pero eso para todo. Ahora, las revistas científicas, además de tener ISSN, como dijimos, tienen otras características. Las otras características son la indización secundaria, es decir, la presencia en bases de datos internacionales y la presencia de un comité editorial con referees especializados en el tema. Eso es la indización. ¿Y el impacto qué es? También ya lo hemos comentado brevemente. El impacto es, yo publico un artículo y ese artículo, en el momento que está publicado y que está a disposición del planeta Tierra en las bases internacionales de indexación, ¿cuántos científicos bajan ese artículo, lo leen y lo utilizan como bibliografía en sus trabajos científicos que terminan publicando también? Eso es el impacto. Si ustedes publican un artículo y después de 10, 20, 30 años nadie lo cita, hay indicadores de impacto que les dan un factor negativo, un indicador negativo, que va a estar indicando que hay excepciones, pero normalmente indica que ese artículo realmente no era ni muy bueno ni original tampoco. Entonces, no solo es publicar el artículo, sino, volviendo otra vez a este meme, alegrarnos cada vez que el artículo es citado. Entonces, hoy por hoy,
El prestigio de una revista científica se mide por el impacto de sus artículos. Cuando alguien me pregunta qué es una revista del cuartil 1, del cuartil 2, cuartil 3 o 4, cuartil 1 son las revistas que tienen el mayor impacto en sus artículos. Por eso, la mayor parte de los científicos, su sueño es publicar en esas revistas. No es complicado, compañeros, pero el sistema de evaluación es el más estricto de todos. Entonces, ¿qué le da prestigio a una revista? La antigüedad, la política de referato, o sea, cuán rigurosos son evaluando, cuán buena es la difusión de esa revista. Es decir, yo viajo a Marte y cuando llego a Marte, esa revista está accesible para mí. Si la respuesta es sí, tiene muy buena difusión. Obviamente, la calidad de los papers, el impacto heredado. ¿Qué es el impacto heredado? El impacto heredado es yo ya tengo un impacto, he publicado en otras revistas, pero ahora publico en esta revista. Entonces yo arrastro mi impacto a esa revista. Y finalmente la indización secundaria, es decir, la revista está presente en cuántas bases de datos académicas a nivel internacional. Otro factor muy importante que influye en el impacto es el idioma. Y aquí voy a decir una verdad muy dolorosa. El idioma del artículo es el inglés. Las revistas Q1, el 99.9% están en inglés. Y el idioma de la ciencia, nos guste o no, es el inglés. Si yo publico en inglés, tengo más posibilidades de que me citen. Pregunta del millón, ¿es ético no saber inglés? Depende de cada uno. Desde mi punto de vista personal, no saber inglés sí implica un cuestionamiento ético. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes buscan en Internet van a encontrar N artículos como el que les estoy mostrando ahora. Y en estos artículos pueden encontrar cosas como estas. Más del 79% de los artículos están en inglés. Artículos como este, la ciencia solo habla inglés. Artículos como este, los artículos en español solo incluyen el 0,24% del total, mientras que el inglés el 97%. Entonces, depende de quién haga la estadística, pero ninguna estadística van a ver que baje del 80%. Entonces, ahí viene el planteo ético. Me ha tocado evaluar tesis de doctorado donde el tesista reinventa la rueda. Entonces yo tengo que decirle, señor tesista, la rueda ya se inventó. Sí, me contesta el tesista, pero le voy a decir una cosa, profe, se inventó pero en inglés. Es la primera vez que se la inventa en español. No, la ciencia es universal, lamentablemente. Sí, lo que pasa es que yo no leía inglés, así que yo no me enteré que la rueda la habían inventado en Inglaterra, por ejemplo. Ese es el problema ético. Yo no puedo discriminar una publicación simplemente porque esté en otro idioma. Porque si la discrimino, estoy cometiendo una falta de ética. Ahí está el problema ético de no saber inglés. Entonces, si alguien no sabe inglés, es bueno ir tomando un curso de inglés, sobre todo si están en un curso de maestría o doctorado. No hace falta hablar inglés. Lo que hace falta es simplemente
leerlo. Y créanme, es muy fácil leer inglés. Para un español, para un latino, es facilísimo aprender inglés. Para un inglés, aprender español, se las regalo. Esa sí que es complicada, ¿eh? Bien, entendiendo las redes académicas, la visualización del impacto. Es decir, ¿qué implica esto? Esto implica el principio de marketing académico que en alguna otra charla decide, ya lo hemos discutido, pero implica la necesidad de existir en el planeta Tierra. Hoy por hoy, todos, todos están conectados a las redes sociales, académicas o no, pero todos tienen el cerebro incrustado en el celular. Estos son estudiantes universitarios, esta es una foto que saqué en Bolivia, cuando tienen un rato libre, no andan mirando el paisaje, los pajaritos, no, no, andan con el cerebro incrustado en el celular. Entonces, ¿cómo hago yo para aparecer ahí adentro? Esa es la pregunta. Esto es para mostrar los dos países. Ecuador tampoco está al margen de esta corriente, ¿eh? Esta foto la tomé en Guayaquil. En ciencia también existen redes sociales. Aquí les muestro 8, pero créanme, no hay 8. Hay cientos de redes sociales académicas. Por lo tanto, ya es hora de que empecemos a conocerlas. De todas maneras, las más populares, las que les deben sonar a ustedes, son, en primer lugar, el Google Scholar o el Google Académico. La segunda, que es una especie de Facebook científico, ResearchGate. Pero hay un montón más, ¿eh? Hablemos un poquito. Esto también es fundamental. Lo que estamos viendo es ORCID, conectando a los investigadores con la investigación. ¿Qué es ORCID? ORCID es un código internacional único de investigadores. Así como los libros y las revistas tienen el ISBN y el ISSN, los investigadores a nivel mundial, no, perdón, no es a nivel mundial, a nivel sistema solar y Vía Láctea. Los investigadores tienen un número único como el de la cédula de identidad o el DNI, un número único que lo identifica como investigador. Y ese registro se llama ORCID. Si ustedes googlean, van a poder encontrar lo que es y cómo tramitarlo. Tramitar ese número es gratuito, pero ustedes tienen que demostrar que son investigadores. No les van a pedir el título, el cartoncito, porque eso es muy latino, eso de pedir el cartón. Lo que le van a pedir son pruebas de que son investigadores. ¿Cuáles pruebas? Las que están viendo, que estoy señalando aquí. Obras, artículos científicos. Entonces, con eso se les asigna esto que están viendo aquí, el código ORCID. Bien, estos son artículos que pueden encontrar en el perfil de cada uno. Hay otros códigos como el Researcher ID, pero que se enlaza, como pueden ver aquí, con ORCID. Bien, el Google académico también existe para los investigadores. Es una forma de que los investigadores den a conocer sus publicaciones y su perfil como investigador. Entonces, aquí tienen mi perfil en el Google académico y aquí tienen la estadística de cuántas veces mis artículos han sido citados por año. También tienen, como pueden ver aquí, el famoso índice H, que es un índice de impacto. Mide justamente el impacto de las publicaciones. Y el índice H hoy es un índice de credibilidad. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, el año pasado estaba en México dando una conferencia y un estudiante levantó la mano y me dijo, doctor, ¿qué índice H tiene usted? Yo le dije, la verdad, no me acuerdo, pero
fíjese usted en mi perfil de ResearchGate o de el Google académico. Y después, cuando terminé la clase, me dijo, usted tiene 14, doctor. Ah, gracias, le digo yo, me había olvidado. Y me dice este estudiante, que como era un curso de posgrado, era un profesional, me dice, no se tiene que olvidar, doctor. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque es un índice de credibilidad. Y usted, cuando empezó el curso, debería haberse presentado diciendo su índice H. Bueno, esto es lo que está pasando en el mundo. Los estudiantes ya no quieren docentes que no existan, docentes que no han publicado ni siquiera un aviso fúnebre en el periódico. Quieren docentes investigadores. Es decir, el perfil que da el grado de doctor. Pero doctores de verdad, no de cartoncito. Doctores que publican. Y una forma de no sentirse estafado en su buena voluntad es preguntar ese índice H. Bien, estas son otras redes sociales latinoamericanas, Redalic, por ejemplo, que fíjense, también Redalic les puede dar un código, pero también figura su código internacional. Esto que estamos viendo es ResearchGate, que, como les decía, es un lugar de encuentro de los investigadores. El 80% de los premios Nobel a nivel mundial tienen su perfil en ResearchGate. Entonces, también tiene un indicador de impacto, ResearchGate, también calcula el índice H, etcétera, etcétera. Una pregunta que siempre me hacen a la hora de publicar artículos es, ¿hay bibliografía que es muy difícil de conseguir o hay que pagarla, profesor? Efectivamente, las publicaciones de Scopus o de Web of Science, entre otras, son publicaciones que normalmente hay que pagarlas. Ustedes acceden a la publicación y se encuentran con cosas como estas. Por leer el artículo completo, leer, ahí dice read, tienen que pagar $6, pero lo pueden leer en línea. Si ustedes lo quieren leer varias veces, es decir, tenerlo en la nube, tienen que pagar $15. Y si ustedes quieren leerlo, imprimirlo y tenerlo en PDF, tienen que pagar $38 por este artículo. Y les digo, hay artículos que valen más de $100. ¿De qué depende eso? Del impacto que tengan. Entonces, muchos tesistas a mí me dicen, ese artículo para mí era prohibitivo. Yo estuve necesitando como 30 artículos y eso implicaba como $2.000 que tenía que gastar. Y no podía gastar $2.000 en artículos, así que por eso no los he citado. Muy mal. Muy mal. Igual lo tienen que citar, igual lo tienen que leer. Pero ¿y cómo? ¿Cómo hago? Bueno, ¿qué les acabo de decir? Les acabo de decir que en ResearchGate están casi diría que el 90% de los investigadores del planeta Tierra. Ustedes entran al perfil del investigador, buscan el artículo y lo bajan gratuitamente. Ah, hay algunos artículos que yo los he buscado en ResearchGate y no están en ResearchGate. Ah, ok. Entonces ustedes ponen el link de la revista donde está el artículo, lo ponen aquí, en el famoso C-Hub. ¿Cómo ingreso a C-Hub? En Google ponen esta palabra mágica que está aquí, C-Hub, y les va a aparecer el link. El link se abre una página como la que estamos viendo aquí, y aquí ponen la dirección donde está el artículo, el PMID o el DOI, y aprietan Open. Inmediatamente pueden bajar el artículo. Por eso hay memes como este.
todo esto es pagado, hay que pagarlo. Bueno, pero yo necesito el artículo y no lo puedo pagar. Sí, Hub, ahí tienen la solución. Entonces, en esto tenemos que ser un poquito menos latinos. Los latinos a cada solución le buscamos el problema. Sí, profesor, tiene razón, ese artículo lo tenía que haber citado, pero no lo podía pagar. Es decir, a la solución le buscamos el problema. Es al revés, al problema hay que buscarle la solución, si no, ¿qué clase de investigadores vamos a hacer? ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es el problema? No lo puedo pagar. Solución, sí, Hub. Bien, entonces, vamos al tema de investigación nuevamente. Los requisitos ya los dijimos. Y lo que no tenemos que olvidar como reflexión final es que estas publicaciones son muy importantes en docencia. ¿Por qué en docencia? Porque les dan credibilidad. No es lo mismo un docente que le dice a sus estudiantes, estudien de este libro, de este otro y de este otro, que tener un docente que le diga, pueden estudiar de todos estos libros de diferentes autores. Y si ustedes quieren, les dejo también mis libros y mis artículos científicos. ¡Wow! El docente ha publicado libros. Mira, el docente tiene artículos científicos. ¡Wow! Credibilidad. Entonces, es muy importante en docencia. Por eso, nuevamente, reitero, mientras leen esta reflexión, reitero, por eso se exige el grado de doctor para la docencia. Porque un doctor que publica, porque si no publica no es doctor, ya lo sabemos, es un docente creíble. ¿Y por qué tiene que ser creíble? Porque un estudiante no cambia, no se forma, si no cree en la persona y en lo que le está hablando esa persona. ¿Ok? Bien. Con esto acabo de hacer la introducción, que es muy importante, de justificar por qué tenemos que publicar. ¿Por qué en un posgrado? ¿Por qué ahora todos los doctorados exigen por lo menos 4 artículos científicos en revistas internacionales o 6 últimamente? ¿Por qué exigen publicaciones los doctorados? Ya lo sabemos, porque el doctorado es el carné del investigador. ¿Por qué ser doctor en la docencia? Porque el doctor habla por su propia boca, porque el doctor está actualizado a través de sus publicaciones. ¿Por qué es necesario publicar? Para que no se repita lo que pasó con los cruzados y la penicilina, entre tantas justificaciones. Hacer artículos científicos no es un capricho de las nuevas políticas universitarias. No, no es un capricho, es un deber ético y moral del docente universitario, como lo es prepararse para el grado de doctor. Entonces, el día de mañana vamos a entrar directamente a el tema escritura de artículos científicos. Vengan con el cerebro en blanco, por favor, todo lo que hayan leído previamente, olvídenselo. Vamos a empezar desde cero y vamos a tratar de ser lo más pedagógico posible. Pero yo necesito que ustedes vengan con las pilas cargadas. Por eso, la clase de hoy era cargar las pilas. Cargar las pilas. No hay nada peor que enseñarle a un estudiante matemática, por ejemplo, sin explicarle al estudiante para qué le va a servir en la vida estudiar eso. Ese mismo principio estoy aplicando ahora yo aquí. Antes de explicarles el artículo científico, yo tengo que decirles por qué es importante escribirlo, hacerlo, publicarlo
y como parte de su doctorado o de su docencia o de ambas cosas. Entonces, sin más, queridos compañeros, me despido cordialmente y los veo en la siguiente clase. Larga vida y prosperidad y un saludo cordial a todos. Guarden la cuarentena, no salgan de casa y vean esta presentación por lo menos 25 veces. Gracias a CIDE Ecuador, gracias a SET Bolivia por permitirme este espacio y queda abierto el debate. Muchísimas gracias.